Bueno, muy buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica, muy buenas tardes a todos los que nos escucháis desde Europa. Mi nombre es Oscar Querales, voy a estar dirigiendo y moderando el webinar, bueno, la serie de webinars que tenemos junto a Norman Duck, donde pues tenemos todo sobre la automatización. En este caso, este va a ser nuestro penúltimo webinar, donde, bueno, nos van a hablar sobre 5 fracasos de proyectos de automatización, por qué fracasan los proyectos y bueno, para eso nos va a hablar Miguel, que es responsable de los servicios de transformación digital en Normandad. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias, Oscar. Bien, bueno, Miguel, te dejo dando la presentación. Les recuerdo a todos que si tienen cualquier duda pueden dejarlas en el chat, se las vamos respondiendo, se las respondemos al final. Si quieren participar vía micro también lo podéis hacer, así que estar muy atentos. Y bueno, Miguel, te dejo y nos vemos en el turno de las preguntas, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Oscar. Pues nada, lo primero, como siempre, agradecer a todas las personas que estáis ahí acompañándonos en esta serie de webinars sobre automatización de tareas y procesos. Buenas tardes a los que nos estáis viendo desde España y Europa. Buenos días a nuestros hermanos latinoamericanos. Bueno, lo primero presentarme. Mi nombre es Miguel Ángel Rojo. Soy analista de procesos de negocio y gestión de la información y actualmente soy responsable de servicios de transformación digital en Normadad. Normadad es una compañía española con más de 30 años de experiencia en la gestión externalizada de procesos referentes a la gestión documental y de la información. Y en estos 30 años la compañía ha ido adaptando su portfolio de servicios, obviamente, a las necesidades de sus clientes y a la realidad tecnológica y a los avances tecnológicos en esta, en este ramo. Eh, Aparte de los servicios de transformación digital como tal, ofrecemos servicios de back office y los propios y tradicionales de gestión documental. Pero bueno, en cualquier caso, por no entretenerme, os invito a que visitéis nuestra página web, normadad.es, y ahí podéis comprobar y obtener más información sobre la compañía, quiénes somos y a qué nos dedicamos. Bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo de las compañías que han confiado en nuestros servicios y, como digo, os invito a que visitéis nuestra página web o que nos contactéis a través de correo electrónico para ampliaros información. Y bueno, como siempre, una pequeña introducción para poner contexto a estos webinars que venimos realizando, eh, porque al final, bueno, pues todos los procesos de automatización, ya sea de tareas o procesos, se encardinan en, en, en lo que estamos llamando ahora y lo que de unos pocos años a esta parte llamamos la transformación digital. La transformación digital es el paradigma actual en el que las organizaciones, ya sean gubernamentales o privadas, nos estamos moviendo y nos estamos encaminando. Y bueno, esta transformación digital no es más que la optimización de los procesos de negocio a través de la utilización de la tecnología para ser capaces de llegar de forma más efectiva a nuestros clientes y a nuestros usuarios, hacer que estos procesos y la compañía sea más eficaz, dar la oportunidad a las compañías a tomar decisiones más rápidas en cuanto a las tendencias de mercado, etcétera, etcétera. Y esta transformación digital, que es la utilización de la tecnología, como comento, pues se consigue a través de la implementación dentro de nuestras organizaciones y nuestros procesos, pues de determinadas piezas que ahora mismo el mercado nos ofrece. Eh, Luego más adelante entraremos, además va a pegar y lo vais a comprobar un poco de todas estas piezas y el camino, ¿no?, que hay que recorrer hasta conseguir la transformación digital. Pues al final hay que transitarlo
ejecutando e implantando proyectos. Y en el webinar de hoy, pues vamos a hablar de, de, de cuáles son las cuestiones que en un momento dado pueden hacer que estos proyectos que vayamos a abordar puedan estar abocados al fracaso. En ese sentido, seguro que hay alguno más, obviamente, pero nosotros tenemos identificados, después de nuestra experiencia, 10 ítems fundamentales que en mayor o menor medida, obviamente, y en función del volumen o del impacto que vayan a tener los proyectos que vayamos a implementar en nuestra organización, pues alguno de ellos pues van a tener más o menos relevancia, pero entendemos que todos los de los que vamos a hablar tienen su importancia y que no hay que dejarlos de lado. Obviamente, como digo, alguno y en función de la relevancia del proyecto, pues tendrá mayor o menor importancia dentro del camino de la implementación, pero entendemos que es importante no descartarlos y por lo menos atender a ver si es necesario o no ponernos en marcha dentro de nuestros planes de proyecto. Y en este caso vamos del 1 al 10, no es una graduación de más a menos importante. Lo que sí os digo, bueno, un poco lo vais a entender enseguida, que es un poco el ciclo normal en cuanto a la implantación, ¿no? Y de estos ítems dentro de los planes de desarrollo e implantación de proyectos. Y en este caso, bueno, pues ¿por dónde empezaríamos, no? Pues evidentemente en realizar un análisis exhaustivo para identificar qué procesos o tareas dentro de nuestra organización pueden ser susceptibles de ser automatizados o digitalizados, obviamente. Esto que en un primer momento puede parecer muy obvio, pues hay veces que no es así. Luego más adelante entraremos punto por punto más en profundidad a tratar cada uno de los tips. Posteriormente, obviamente, una vez que tenemos identificados pues estos procesos que son susceptibles de automatizar o robotizar, habrá que realizar una priorización para saber en función de otros parámetros que ahora veremos, pues por dónde empezar a ejecutar estos proyectos. Obviamente no hay que olvidarnos que también esto parece obvio, pero ocurre, de cuáles son todas las partes interesadas que tienen que participar de manera directa o indirecta en la toma de decisiones, ¿no? Cuáles son nuestros stakeholders, ¿no? En este caso, dentro de los proyectos, pues para la toma de decisión y en la parte de la priorización. Luego, obviamente, hay que inventariar e identificar convenientemente cuáles son los requerimientos y necesidades que queremos cubrir para el proceso identificado, qué es lo que queremos obtener implementando el proyecto. Luego, obviamente, hay que acotar el alcance. El alcance va a venir mediatizado, pues obviamente por el presupuesto con el que contemos para el mismo, la madurez tecnológica que tenga la compañía y otra serie de ítems que luego entraremos más adelante. Como os digo, vamos a ir punto por punto profundizando en cada uno de ellos para acotar bien el alcance. Disponer de una metodología en la implantación de proyectos. Esto es fundamental. Tener una metodología, actualmente, bueno, todos conocéis metodologías pues en el desarrollo de proyectos tecnológicos, ya sea ITIL, evidentemente las metodologías referentes a Agile, Scrum. Es igual, hay que elegir una metodología, nos va a permitir tener un control sobre el proyecto y sobre los recursos pues controlada en todo momento. Vuelvo a decir lo mismo, ahora mismo entramos más en profundidad.
básico, identificar los riesgos. Identificar los riesgos antes de que se puedan producir, porque obviamente vamos a poder ser capaces de identificar ciertos riesgos, pero poner las medidas también para aquellos riesgos que no hayan sido identificados y que sean sobrevenidos, pero poner las medidas para poder gestionarlos y minimizar el impacto sobre el proyecto. Obviamente, elaborar un plan robusto y detallado de lo que queremos hacer cuando ya tengamos todos los análisis previos realizados, del cómo, el cuándo y sobre todo también el por qué, para que tengamos un marco regulado de actuación. Una vez tengamos hecho esto, pues evidentemente nos tocará salir al mercado y elegir la mejor herramienta o los players de mercado que nos, pues que sean los mejores proveedores de la solución en función pues de todos estos requerimientos y necesidades que hemos detectado. Y una vez que hemos realizado todo lo anterior, y muchas veces también se olvida, muchas veces por cuestiones de coste o demás, hacer una correcta gestión del cambio. Muchas veces nos olvidamos que hay personas detrás y muchas veces los procesos que vamos o tareas que vamos a automatizar, es verdad que, bueno, pues en un momento dado las personas que estaban realizando una tarea pues van a pasar a prestar un servicio pues de valor añadido con respecto a tareas manuales y repetitivas que no aportaban mucho valor o demás, o van a impactar en los procesos que las personas pues estaban ejecutando diariamente. Todo eso hay que saber gestionar, hay que saber gestionar la frustración, todo cambio en las personas pues nos influye de manera que tenemos incertidumbre, etcétera, etcétera. Gestionar todas estas cuestiones para que para que el proyecto tenga éxito es fundamental. Bien, dicho esto, vamos a pasar uno por uno a entrar más en profundidad en cada uno de los tips. En la parte de análisis. Obviamente, en la parte de análisis tenemos que identificar qué es lo que en nuestra organización vamos a dar más relevancia para identificar aquellos procesos o tareas que van a ser, como comentaba, susceptibles de ser automatizados. Aquí hay unos cuantos, pero evidentemente, dependiendo del core de la compañía, de a qué se dedica o habiendo identificado un problema, pues nos vamos a decantar por uno o por otro, ¿no? Pero básicamente, pues evidentemente los procesos, pues el volumen de datos que se están manejando, ¿no? El volumen de errores que tenemos detectado que un proceso o tarea está reportando, la repetitividad del proceso y el número de personas que lo están llevando a cabo y el número de horas dedicadas, ¿no? El número de áreas o sistemas informáticos que están interviniendo en estas tareas. Estos son unos cuantos, evidentemente hay muchos más, como digo, se pueden identificar casi hasta el infinito en función obviamente, de la realidad de nuestra organización, pero esto es básico porque esto nos va a ayudar a hacer una identificación adecuada de qué tareas y procesos son los que vamos a querer digitalizar o automatizar. Una vez que tenemos hecha esta identificación, obviamente hay que priorizar. Lógicamente, cuando se lleva un proyecto en marcha, pues no se ejecuta todo a la vez, pues por materia presupuestaria o porque obviamente los proyectos se fasean. Entonces, en este caso, lo mismo, ¿no? Hay que establecer un criterio para ver de todos los procesos y tareas que hemos identificado susceptibles de automatizar, pues cuáles vamos a abordar con anterioridad y cuáles vamos un poco a postergar en fases posteriores. Y aquí lo mismo, ¿no? En los tips en los que nos vamos a basar para hacer esta priorización, pues puede ser múltiples, pero bueno,
creo que relevantes pues son los que os estamos mostrando, ¿no? Pues pueden ser valorar el impacto del proceso en el negocio global, el volumen de recursos dedicados a la ejecución de ese proceso tarea, tanto humanos como materiales, la vulnerabilidad del propio proceso, los tiempos de respuesta en el proceso. Esto, pues, imaginad, pues pensar en un proceso de gestión de una reclamación de un cliente, pues cuánto tiempo desde que el cliente nos hace llegar esa reclamación hasta que la resolvemos y damos una respuesta, pues cuánto tiempo pasa, ver si es adecuado el tiempo que estamos dedicando y los recursos, la criticidad y el riesgo del proceso, obviamente, pues esto para fidelizar a nuestros clientes usuarios, obviamente los tiempos de respuesta en cuanto a todas estas peticiones de información es fundamental. El cumplimiento normativo, obviamente, es fundamental en las organizaciones cumplir con los requerimientos de la administración en cuanto a pagos de impuestos o presentación de licencias, etcétera, etcétera. Y luego, pues fundamental, ¿no? El coste que tiene la ejecución o el coste que va a tener la implantación de esta automatización y el beneficio que vamos a obtener. En este caso, yo lo que recomiendo siempre es hacer una matriz que no tiene por qué ser compleja, con ordenadas y abscisas y colocar en las ordenadas los procesos o tareas identificadas y en las abscisas estos ítems por los que vamos a puntuar y obtener la priorización y ahí evaluar cada punto con una puntuación ponderada para obtener un resultado final que nos ayude a enmarcar esta priorización. Ahí nos vamos a dar cuenta y siempre surgen sorpresas en las que muchas veces pues probablemente un proceso, alguna cuestión que es o nos parece muy crítica, dado el volumen o el coste que tiene y el beneficio a corto plazo que vamos a poder obtener, pues igual lo relegamos a una fase posterior, pero hay veces que, bueno, pues un proceso que no es tan crítico, pero por el bajo coste que nos va a implicar y bueno, el beneficio que nos va a obtener, lo que llamamos quick wins, pues igual esta priorización nos lleva a cometerlo antes que otros proyectos, ¿no? Entonces, esto es un buen ejercicio que yo creo que hay que realizar siempre. Vale, lo que comentaba, ¿no? No nos olvidemos de todas las partes que están interesadas o están involucradas en nuestros procesos y lo que hablaba. Obviamente, va a haber stakeholders, ¿no? y usuarios internos de los procesos a los que les tenemos que hacer partícipes, obviamente, obviamente para que los proyectos salgan adelante tiene que haber un push claro desde las direcciones de las organizaciones, pero ahí tienen que estar implicados obviamente los responsables operativos, los responsables en este caso obviamente también de la parte de IT, pero también que muchas veces nos olvidamos del propio personal operativo que actualmente ejecuta esas tareas o proyectos. Porque primero, son las personas que están en el día a día realizando esas tareas, son las personas que mejor nos van a ayudar a clarificar los procesos e identificar mejoras y son las personas que se van a ver impactadas cuando pues estos procesos o tareas sean automatizadas o digitalizadas. Y en partes interesadas externas, pues obviamente no nos podemos olvidar de nuestros proveedores, de nuestros clientes usuarios, de qué nos demanda la administración pública. Y aquí, pues bueno, pues todos sabemos, pues ya sea a nivel legislativo o de las encuestas que podamos haber hecho a nuestros clientes y lo que hayamos hablado con nuestros proveedores, pues podemos tener una idea de en qué fallamos o qué podemos mejorar o qué normativamente, hablando de la administración pública, tenemos que cumplir en tiempo y forma, con lo cual nos va a dar una idea muy clara también a la hora de la priorización de estas tareas de cómo realizarlo. Si voy muy deprisa me lo comentáis, si tenéis alguna pregunta o duda me lo comentáis y si no, bueno, lo dejamos todo al final
y yo Sí, estaré, obviamente, encantado. Miguel, animamos a los asistentes. Si alguno queréis, mientras está hablando Miguel, así le dejamos beber un poco de agua, a- Gracias. que si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerla por micro o por el chat. Levantáis la mano, accionando el iconito levantar mano y os damos acceso, ¿eh? O sea, estaremos encantados de escucharos, aunque no haya terminado la presentación, Miguel. Vale, adelante, Miguel. Gracias, Daniel. Bueno, pues una vez que hemos dado los pasos anteriores y una vez que tenemos claro cuáles son eh, eh, los procesos o tareas que queremos automatizar y hemos hecho la priorización, obviamente tenemos que identificar e inventariar qué requisitos son los que vamos a demandar de la tecnología que queremos aplicar o del proveedor o partner o player de mercado que vamos a elegir, qué es lo que queremos que cubra y cómo queremos que lo cubra. Entonces, en este sentido, y obviamente cuando hablamos de tecnología, pues no hay que olvidar y hay que elegir pues cuál es el modelo de despliegue, si vamos a querer que sea una herramienta on-premise o una herramienta SaaS, si queremos que sea, si hablamos de desarrollo puro, si vamos a querer el modelo de licenciamiento, licenciarnos con una herramienta para desarrollar robots, ¿no? Y de RPA, pero lo vamos a hacer con recursos propios. Si lo que queremos es buscar un partner que nos realice esta cuestión, cuál va a ser su modelo de soporte, el nivel de integración de las herramientas que vamos a utilizar con los sistemas que ya tenemos dentro desplegados en la compañía, el nivel de usabilidad, muy importante, como comentaba, el modelo de licenciamiento, la escalabilidad de la herramienta, podemos, igual estamos en un estadio y por madurez tecnológica pues bajo medio, pero sabemos que vamos a crecer y queremos saber si la herramienta que vamos a elegir o el proveedor es capaz de crecer con nosotros al mismo ritmo y obviamente pues tener claras las funcionalidades y requerimientos que le vamos a solicitar para ver si es capaz de esta tecnología, lo cubre o no lo cubre. Una vez que tenemos todo esto, obviamente también hay que delimitar el alcance. Muchas veces nos hemos encontrado que, pues que ha habido organizaciones que teniendo poco presupuesto han ido para cubrir una necesidad, pues han ido a la herramienta más cara del mercado y ha sido obviamente un fracaso porque aunque con su presupuesto les cubría una pequeña parte, pero porque como tenían nombres se sentían más seguros y al final han tenido que desistir con el proyecto y buscar otro proveedor más adecuado, igual con menos nombre, pero igual de eficaz. Esto ocurre, pues delimitar el alcance nos parece fundamental. ¿Y cómo delimitamos el alcance? ¿Y cuáles son los criterios que tenemos a los que tenemos que atender para acotar ese alcance? Obviamente con el presupuesto con el que vamos a contar, fundamental. ¿Cuál es la madurez tecnológica de nuestra organización? Está bien buscar tecnologías súper avanzadas, pero si en nuestra organización pues los sistemas con los que contamos o no tenemos unos servidores adecuados o una red de conexión a Internet adecuada. Esto es muy básico lo que estoy contando, pero bueno, entiendo que todos sabemos a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Pues tenemos que ser conscientes de dónde estamos y a qué podemos recurrir. A todos nos gustaría, pues con un presupuesto pequeño y con unas ruedas para un coche utilitario, pues poder comprar un Mercedes o un Ferrari, pero sabemos que no, igual, y sobre todo hay que saber que es que igual es que el Ferrari no es lo mejor para lo que necesitamos y nos tenemos que ir a una pickup, que seguro que nos va a dar más resultado porque es lo que necesitamos. Bien, todo este ejercicio que hemos hecho anteriormente y esto en que estamos hablando es lo que nos va a dirigir a esa elección adecuada, ¿no? Obviamente, con qué recursos humanos contamos, con qué recursos materiales, cuál es el horizonte temporal que nos queremos marcar,
pues si va a ser un corto o medio plazo. Esto va a venir obviamente también de las necesidades, de la criticidad de los proyectos que queremos automatizar, obviamente del presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importante, ¿no? Igual que estaba comentando antes, de no olvidarnos, involucrar a todas las áreas y personas a las que va a afectar en la implantación de este proyecto, pues saber identificar las dependencias, ¿no? Porque cuando hablamos de qué recursos humanos y recursos materiales contamos, pues muchas veces decimos, bueno, esto es un proyecto tecnológico y va a ser solo cuestión de los recursos que tengamos de IT, pero resulta que, claro, que para implantar pues tenemos que contar con el área de operaciones para que el personal que está realizando ese trabajo pues nos cuente cuál es su necesidad y cómo se realiza el proyecto actualmente, pero es que luego también hay que contar con la parte, me lo invento, de ventas, porque al final en el end-to-end del proceso pues hay que contar también con ellos, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos y cuáles son esas dependencias para poder tener claro que tenemos disponibles los recursos humanos y materiales adecuados, ¿no? Y luego hacer una correcta disposición de fases a la hora de la ejecución y el despliegue de nuestros proyectos. Lo que comentaba de la metodología. Actualmente conocemos Kanban, ITIL, Scrum, toda la metodología Agile. Bueno, elegir una. No hay ninguna, no está ni la mejor ni la peor. Incluso podemos coger alguna cosa de cada una de ellas que mejor se adecúen a nuestra realidad, al core de nuestra organización, etcétera, pero sí tener claro y marcar un marco metodológico en la ejecución. Esto va a ser súper relevante porque nos va a permitir mejorar el gobierno del propio proyecto y la coordinación de todas las áreas y personas involucradas. Por ende, va a mejorar la gestión de los recursos humanos y materiales. Va a proporcionar un entorno controlado. Todo el mundo que esté involucrado en el proyecto va a saber a qué tiene que atender y a lo que se tiene que dedicar, a quién tiene que reportar o a quién tiene que dirigirse. Todo esto facilita pues que no haya desviaciones en cuanto al coste y al tiempo de despliegue. Obviamente facilita toda la parte de reporting y de seguimiento en la implantación. Aumenta el tiempo de respuesta en la gestión de cambios y mejora y facilita la gestión de los riesgos, tanto de los que ya tenemos identificados que puedan surgir, porque vamos a tener un gobierno del riesgo también, que esta metodología vendría imbrincada con lo que hemos visto anteriormente y ahora vamos a ver con hacer una correcta gestión de los riesgos, ¿vale? Pero también para los riesgos que no teníamos identificados y pueden aflorar. Pues lo que comentaba, los riesgos, hacer una buena planificación en cuanto a la gestión de los riesgos va dentro de la propia metodología general de la implantación y también ahora lo veremos, ¿no? de la parte del plan de proyecto general, ¿vale? Sería una pieza fundamental. Y lo que comentaba, ¿no? Hay que hacer un trabajo previo para identificar los posibles riesgos en la implantación, cuantificar la probabilidad de que estos se den, evaluar el impacto de los riesgos que hemos identificado, pues cuán de peligrosos pueden ser, asignar responsabilidades para su gestión y remediación, establecer medidas de contingencia, por si alguno de estos riesgos afloran o se dan, pues tener caminos circundantes por los que hasta que los podamos resolver no sean un stopper para la realización del proyecto en general y podamos tener caminos circundantes por las que podamos seguir con el proyecto. Documentar y registrar, esto es fundamental.
porque si documentamos y registramos, pues vamos a ser capaces de tener información que nos va a servir para los proyectos a futuro que vayamos a implementar y ejecutar, y es una fuente de información extraordinaria, ¿no? Y obviamente monitorizar la gestión y resolución. Esto obviamente lo va a realizar dentro de la matriz de responsabilidades, pues hacer un seguimiento adecuado de la resolución de estos riesgos. El plan de proyecto. El plan de proyecto, como comentaba, pues se va a nutrir pues en parte de tener este plan de mitigación de riesgos, de tener clara qué metodología se va a utilizar, de la matriz de responsabilidades de ejecución del mismo, etcétera, 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 ¿no? Y tener un buen plan de proyecto inicial una vez que ya hemos realizado todo el trabajo de análisis anterior es fundamental, ¿no? Establecer unos objetivos claros, determinar el alcance, asignar la dirección y las responsabilidades del proyecto y de las subtareas a realizar, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? De que se lleve a cabo y se ejecute el proyecto según la metodología establecida, la monitorización y resolución de los riesgos que se hayan aflorado, etcétera, etcétera. Tener claro cuando vayamos al mercado pues a licenciarnos, a adquirir una licencia de un producto o de contratar a un proveedor de servicios, tener claro cuáles son los entregables que queremos obtener, qué niveles de calidad y de servicios son los que queremos obtener. Obviamente analizar el marco legal en cuanto a no solo la ejecución del propio contrato, sino todo en función de los datos que se puedan manejar, pues todo lo que conlleva con respecto a la protección de datos de carácter personal, etcétera, etcétera. Hay un marco muy grande en el que hay que tener en cuenta y fijar, obviamente, un cronograma de ejecución real, pero al que nos tendremos que atener. Y bien, una vez que hemos pasado todas estas fases, pues nos va a tocar identificar a los mejores players de mercado para susceptibles de utilizarlos dentro de nuestro proyecto de automatización o digitalización. Y en este caso, bueno, pues si hemos seguido todos estos pasos que acabo de comentar, vamos a tener muy claro qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos obtener, qué presupuesto y con qué tiempo. Con lo cual ahí vamos a tener que hacer un trabajo de observatorio de mercado para identificar las tecnologías y los proveedores que mejor se van a adaptar a nuestro presupuesto, nuestro tiempo y nuestros requerimientos. Esto es fundamental y es lo que os comentaba anteriormente. Muchas veces hay organizaciones que por una cuestión bueno, pues se impone, y si alguno de nuestros amigos, nuestra compañeros de departamento financiero, que no se lo tome a mal, pero por una cuestión de control de gasto, que es obviamente entendible, pues muchas veces no se aporta el presupuesto adecuado o por un ahorro de costes y se atiende a la contratación de un servicio, no tanto porque cumplan los objetivos que nos hemos marcado, sino por una cuestión de costes. Y esto muchas veces es un error. Obviamente, el control de costes de una compañía es fundamental, no digo que no, y es obvio, pero hay que ser realista y hay que prestar el presupuesto adecuado al proyecto y a las necesidades, pero en función de los baremos que hemos identificado, ¿no? La criticidad, el ROI también, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es fundamental. Bueno, lo que digo, identificar qué tecnologías hay en el mercado que nos pueden cubrir nuestras necesidades en función del presupuesto, del tiempo, los requerimientos, etcétera, o los proveedores. Y en este caso también lo que nosotros recomendamos siempre es elaborar una lista previa, una long list de
5, 6, 7 opciones y solicitar una ronda preliminar de ofertas. Yo creo que antes de que lanzar una licitación general a posibles proveedores. Porque yo creo que es un trabajo extra, pero yo creo que ayuda mucho a la hora de realizar una buena elección de proveedor o tecnología. Porque si tenemos claro cuáles son nuestros requerimientos, los tiempos de ejecución y el coste, cuando tengamos identificado lo que digo, ¿no? 6, 7 posibles candidatos y les enviamos una solicitud previa de oferta, pues vamos a ser capaces de hacer un análisis pormenorizado de cada una de ellas y cuando vayamos a lanzar la licitación final vamos a tener una shortlist en la que igual hemos elegido a 3 únicos candidatos y ya sabiendo muy claramente que excepto matices que se van a resolver en la licitación final, cualquiera de ellos nos va a cubrir nuestras expectativas convenientemente. Esta es nuestra recomendación. Obviamente, al final, pues bueno, los procesos de licitación en las organizaciones se manejan de manera distinta cada una de ellas, pero yo creo que es fundamental. Y bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Pues una vez que tenemos identificadas pues estos participantes, acotarlos y abrir un correcto proceso de licitación para obtener pues el servicio o la tecnología más adecuada a nuestras necesidades. Y por último, y no menos importante, que muchas veces las organizaciones se olvida, es que, como comentaba, ¿no? que por mucho que automaticemos, ¿no? o roboticemos dentro de las organizaciones y en las empresas, los que hacemos empresas y organizaciones somos personas. Entonces, más en el marco en el que nos encontramos, que yo creo que es una tercera revolución industrial, pues evidentemente en las empresas cada vez se están desplegando más proyectos y de automatización, pues obviamente todo esto tiene una carga simbólica en las personas y pues puede producir rechazos, genera miedos, etcétera, etcétera, porque bueno, todos tememos por nuestro puesto de trabajo o tenemos reacción al cambio porque llevo 10 años en la compañía y esto lo he llevado solo yo y lo he hecho de esta forma y porque tengo que cambiarlo, o ahora me ponen, tengo que utilizar un nuevo programa o plataforma en la que me tengo que formar y para mí es un jaleo. Bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Vale, para mitigar todas estas cuestiones, ¿no? Que son lógicas y lógicas y psicológicas, ¿no? de las personas, porque como digo, al final las organizaciones no las forman los robots, ¿no? Ni las formamos personas, pues hay que realizar una correcta gestión, pues para todo lo que pueda influir en cuanto al fracaso en el despliegue de un desarrollo digital o automatización que pueda depender de las personas que hay detrás, pues hay que gestionarlo, ¿no? Y para ello, pues bueno, pues para realizar un buen plan de gestión del cambio hay que tener muy claros los objetivos, hay que realizar un plan de liderazgo y en este sentido hay que implicar a la dirección de la compañía para que cuando en el plan de comunicación toda esta información llegue a todos los empleados de la organización, vean que la dirección de la compañía está implicada al máximo en esta iniciativa y invite a que todos el resto de los componentes de la organización vayan de la mano, ¿no? Para ello, bueno, pues lo que comentó, ¿no? Un correcto plan de comunicación y luego, obviamente, hay que ejecutar un buen plan de formación porque al final, pues bueno, los perfiles que conforman las empresas y las organizaciones son de muy diferente tipo y también por las brechas generacionales, pues va a haber personas pues más jóvenes que estén más familiarizadas, ¿no? con el uso de la tecnología y no van a tener tanto impacto si le cambian un programa u otro, la forma de trabajar
como una persona pues, que no tenga tanta versatilidad, ¿no? Y le cueste más, con lo cual ahí que es fundamental subir al carro de todas estas, de todos estos cambios organizacionales a todas las personas que conforman la compañía, ¿no? Y aquí entra obviamente el plan de motivación y de la mejora continua, que en este caso va de la mano con la parte de analizar y medir los resultados. Obviamente hay que saber si lo que nos hemos planteado de un primer momento y estamos ejecutando está llegando y está funcionando. Todos sabemos, ¿no?, la famosa frase de lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? En este caso hay que tenerlo en cuenta y en función de esto, pues obviamente, y en función de los resultados hay que adaptar el mensaje que estamos dando y la estrategia que en un primer momento dado hemos elegido para lanzar este plan de gestión del cambio, ver si está funcionando y si no, cambiarlo. No hay ningún problema. Un plan de gestión del cambio no tiene que ser estático. Al revés, es mejor si es modular y es cambiante, porque eso será motivo de éxito, porque ahí estaremos dando respuestas a los diferentes cambios y motivaciones que nos vamos encontrando tanto en el proyecto como en las personas que están involucradas. Y bueno, pues con esto creo que he llegado al final, efectivamente. Creo que hemos hecho un repaso más o menos en profundidad en cada uno de los ítems que en un primer momento, si me permitís, voy a volver al slide inicial en el que teníamos identificados estos 10 tips que entendemos que son, ahí puede haber más, obviamente, y os invito a que ahora pues participéis y si veis habéis identificado algún tips que puede ser relevante y pues que los pongáis y podemos hablar de ello, encantadísimo. Y bueno, pues hasta aquí la presentación y bueno, os invito a que participéis, me hagáis las preguntas que tengáis y aportéis también de vuestra parte vuestras experiencias al respecto. Vale, pues muchas gracias, Miguel. Tengo aquí un problema con la luz, pero ya no puedo resolverlo. Pues muchas gracias por la presentación, Miguel. Y efectivamente, mira, damos paso al turno de preguntas. Animaros a participar directamente vía micrófono. Podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y así yo os abro el micro. Aprovechar ahora que tenemos aquí a Miguel. También podéis hacerlo por el chat, pero bueno, siempre es mejor que participéis directamente. Miguel, supongo que una de las fases en las que ayudáis a vuestros clientes es en la elaboración de un RFP para los diferentes productos o diferentes software que haya que utilizar, ¿o no hacéis RFPs? Sí, efectivamente. Gracias por la pregunta, Daniel. Dentro de lo que es Normadad y dentro de lo que son lo que enclavamos en la parte de transformación, hemos desarrollado herramientas y soluciones propias para dar solución a determinados requerimientos de nuestros clientes, pero obviamente una de las cuestiones fundamentales que hacemos es acompañar a nuestros clientes en todo este proceso, ¿no? En la identificación y evaluación de los procesos de áreas susceptibles de ser automatizados y hacer toda esta evaluación previa y todos estos pasos que he comentado. Y llegado el momento de lanzar la licitación, también les ayudamos a elaborar, obviamente, todo el pliego técnico, ¿no? Para que queden reflejados pues todos esos requerimientos que son de obligado cumplimiento por los players que hemos elegido para poder evaluar.
Entonces, como bien comentaba Daniel, nosotros acompañamos a nuestros clientes desde el minuto cero en todo este proceso. Ujú. Vamos a ver, entiendo que en muchos casos, lo has mencionado al final de tu presentación, uno de los aspectos fundamentales es digamos, la resistencia de ciertos trabajadores o de ciertos empleados por miedo o por creer que, digamos, van a perder posición en la empresa si sueltan la información. ¿Suele ser uno de los problemas principales? Efectivamente, al final el miedo al cambio pues puede ser múltiple o no tanto el miedo, ¿no? La resistencia al cambio puede venir motivado por diferentes aspectos. Puede venir por el miedo a la pérdida del puesto de trabajo, puede venir motivado por no querer utilizar o conocer nuevas herramientas. Bueno, es múltiple. En este sentido, también diseñamos de la mano de nuestros clientes pues, los planes de gestión del cambio y los ejecutamos y los ponemos en marcha más adecuados pues, en función de su peculiaridad y realidad. Al final, la resistencia al cambio, como digo, puede venir fruto pues de varias variables, ¿no? Como digo, ya digo, pues el miedo a la pérdida del puesto de trabajo, la resistencia a utilizar nuevas tecnologías o la pasividad en el puesto de trabajo. Bueno, puede ser múltiples factores, pero bueno, estos planes de gestión del cambio ayudan a mitigar en gran medida pues este riesgo, porque bueno, al final no podemos pretender que el 100% de la organización y de las personas que lo componen igual se alineen con la estrategia de la compañía, pero sí que podemos hacer que un alto porcentaje y sobre todo evitar el fracaso, ¿no? Involucrando a la mayoría de las personas que lo componen a acompañar, ¿no? A todos estos cambios. Bueno, tengo aquí la mano levantada de Jorge. Jorge, te abro el micro, a ver si tienes tú que abrirte el micro a tu vez. Jorge Delgado, te he abierto el micro ahí, que has levantado la mano. Recordad que podéis levantar la mano si queréis ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Hola Jorge, buenas tardes. Excelente presentación, me ha encantado. Además, Muchas muy gracias. concreta y muy concisa y con todos los aspectos que yo creo que hay que tener en cuenta. Mi pregunta viene, el éxito de un proyecto, aparte porque supone todo esto que ha explicado, supone un volumen de trabajo muy importante en la empresa. Entonces, aparte de tener una consultora que te ayude, ¿no sería importante también que haya un equipo interno dedicado al proyecto para que sea un éxito? Fundamental. Cuando, si me permitís, perdonad, aquí está. Es fundamental. Obviamente, independientemente de que, como en el caso de Norma, ¿no? Pues una organización decida que necesita ayuda externa, pues para que hay mucha tarea administrativa, ¿no? También de observación y de análisis, ¿no? Pues lo pueda descargar externamente. Obviamente, hay que involucrar y tener claro que dentro de la organización se va a tener que identificar a personas clave que van a tener que participar en todo en el despliegue, obviamente. Y hacerlo al contrario sería un error, porque sí que es verdad que, bueno, al final podemos pensar, ¿no? Hombre, tú eres consultor, yo te pago para que lo hagas todo. Ya, pero yo no puedo decidir por ti. Yo no puedo decidir por ti, punto uno. Y también, yo no conozco tu organización. Entonces, yo tengo que entrar, tengo que ver, hombre, tú ya tendrás quizá identificado seguramente, oye, ¿dónde tienes tus chinas? En el zapato, ¿no? O yo te puedo hacer aflorar haciendo un análisis, pues, oportunidades de mejora, ¿no? Incluso también en ese trabajo, muy probablemente voy a identificar riesgos que no has identificado, ¿no?
Bueno, pero esto es un trabajo que se tiene que hacer en común. Luego hay otras tareas, pues, por ejemplo, ¿no? Llegado el caso, tenemos claro que requerimientos y obviamente nosotros como consultores y como facilitadores, ¿no?, que somos en estas tareas para las organizaciones, pues os vamos a ayudar, ¿no?, a tener en cuenta según qué cosas. También ya, evidentemente, tenemos una prospección de mercado y ya sabemos, no es como partir de cero, ya sabemos quiénes son los players de mercado y en un momento dado cuáles mejor se pueden adaptar, y este tipo de cuestiones obviamente sí que lo podéis ceder a la consultora, ¿no?, porque es más trabajo, entiéndeme, administrativo, ¿no? Pero las decisiones estratégicas y la identificación, o sea, es fundamental que se vaya de la mano. Yo me he encontrado muchas veces que nos han llamado y decimos, bueno, dime por dónde, qué puedo mejorar. Y digo, pues de momento no lo sé. Primero, preséntame a los diferentes responsables y vamos a ir área por área y vamos a hablar con ellos, pero quiero que me presentes a los responsables de las áreas, no para hablar con ellos, con que quiero hablar es con las personas que están ejecutando los proyectos, o sea, perdón, los procesos y las tareas, porque son ellos los que conocen y tienen, a ver, obviamente luego hay organizaciones que obviamente sí que saben lo que quieren mejorar, porque lo tienen claro, ¿no? O dinamizar o digitalizar, pero muchas veces quien tiene el marco y sabe dónde están los cuellos de botella o tal, es el personal que lo está ejecutando diariamente, ¿no? Entonces, sí, involucrar es fundamental, es fundamental. Y otra pregunta, ¿cuál crees tú que debe ser el líder del proyecto o el sponsor del proyecto? ¿El área de TI o el área de negocio? Para que sea un éxito. Porque a veces, si es TI y los usuarios no están implicados, cuando llega el resultado al usuario, dice, ¿esto qué es? Esto no me ayuda para nada. Espérate, que voy a llamar a mi abogado, porque si no, aquí no voy a decir nada si no está mi abogado delante. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues debería ser una figura híbrida. Porque, ¿por qué? Porque, bueno, todos nos hemos encontrado que muchas veces, obviamente, del área operativa, pues va a demandar mejoras en sus herramientas de trabajo, sean cuales sean, ¿no? Y si son tecnológicas, evidentemente, muchas veces, pues también todos lo sabemos, ¿no? Muchas veces desde operaciones han dicho, voy a inventar, lo que decía antes, ¿no? De la pick-up o tal. Oye, es que tengo que llegar me dicen que tengo que llegar a un albergue de montaña, ¿no? Y bueno, pues llega el mensaje y perdonadme si sois de IT, y resulta que IT, bueno, porque lo he entendido y tal, y lo que me pasa es lo que es un utilitario. Dices, sí, esto está muy bien, es híbrido y demás, pero es que no tiene las ruedas suficientes, ¿no? Tiene que ser un trabajo común. Y yo por esto que en este caso el product owner del proyecto, yo creo que no debe ser ni de operaciones ni de IT. O sea que tú crees que el puesto de responsable de transformación digital, que conozca negocio y conozca IT, sería fundamental, por lo menos en grandes empresas, en pequeñas es imposible, pero... Claro, en pequeñas es imposible. O dentro de la identificación de las responsabilidades del proyecto, identificar una persona que haga de project manager, ¿vale? Independientemente del departamento al que sea, y que sea la figura objetiva que vaya recogiendo pues todas estas cuestiones, ¿no? Pues las necesidades desde operaciones, los requerimientos desde IT, pues operaciones te va a decir, pues mira, es que necesito poder conectarme aquí, necesito que un buzón de correo que tengo en el que me llegan todas las reclamaciones, pues implantar un OCR y que no tenga una persona aquí detrás leyendo correo a correo, sino que tenga un RPA que me lo lea todo y me lo descargue, ¿no? Y te va a decir, bueno, pues vale, eso te lo compro, pero que no me carguen nuestros servidores porque los tengo petados. Entonces, quiero un modelo en la nube. Vale, pues esta persona que haga del gestor de proyectos recoge, ¿no?, las necesidades y los requerimientos de IT
los mete todos, los encapsula y con todo esto, ¿no? Hace esta matriz, ¿no? Que comentaba y con esto va al mercado y dice, vale, ¿qué herramienta o qué player me cubre esto y esto Pues este. Pero siempre tiene que ser una figura, en este caso, un poco independiente, porque al final, pues si no, va a ser complicado que tenga un criterio objetivo. Pues muchísimas gracias y reitero mi enhorabuena por la presentación. Muchísimas gracias, gracias a ti. Muchas gracias, Jorge. A ver, tenemos unos minutos. Si queréis levantar la mano para comentar alguna cuestión con Miguel, pues encantados. Bueno, pues Miguel, coméntame un poquito. Vosotros como empresa Normadad, ¿qué tipo de relación tenéis con otros consultores integradores IT? ¿Soléis trabajar digamos, complementando con otros consultores integradores o solo trabajáis directamente con el cliente final? No. Obviamente, nosotros trabajamos no nos casamos, yo siempre lo digo y perdóname la expresión, no nos casamos con nadie. En este sentido, lo que nuestra intención es dar el mejor servicio posible a nuestros clientes. Obviamente, tenemos nuestros colaboradores de cabecera con las que muchas veces pues, ejecutamos proyectos conjuntamente, pero hay veces pues que estos, o por lo que comentaba, ¿no? Después de hacer todo este viaje analítico y demás, pues oye, pues o no trabajan con las herramientas requeridas para un proyecto concreto, o por el modelo de soporte o de servicio, pues no cubre las necesidades de nuestro cliente y tenemos que contar con otros proveedores. Nosotros no tenemos, en este sentido, no tenemos ninguna dependencia con ninguno de nuestros colaboradores. Obviamente